El término «papa», que hoy se emplea en el occidente para referirse exclusivamente al obispo de Roma, no siempre tuvo ese sentido. La palabra en sí no quiere decir sino «papá», y es por tanto un término de cariño y respeto. En época antigua, se le aplicaba a cualquier obispo distinguido, sin importar para nada si era o no obispo de Roma. Así, por ejemplo, hay documentos antiguos que se refieren al Papa Cipriano de Cartago o al Papa Atanasio de Alejandría. Además, mientras en el occidente el término por fin se reservó exclusivamente para el obispo de Roma, en varias partes de la Iglesia oriental continuó utilizándose con más liberalidad. En todo caso, la cuestión más importante no es el origen del término mismo, papa, sino el modo en que el Papa de Roma llegó a gozar de la autoridad que tuvo durante la Edad Media, y que tiene todavía en la Iglesia Católica Romana. Los orígenes del episcopado romano se pierden en la penumbra de la historia. La mayor parte de los historiadores, tanto católicos como protestantes, concuerda en que Pedro estuvo en Roma, y que probablemente murió en esa ciudad durante la persecución de Nerón. Pero no hay documento antiguo alguno que diga que Pedro transfirió su autoridad apostólica a sus sucesores. Además, las listas antiguas que nombran a los primeros obispos de Roma no concuerdan. Mientras algunas dicen que Clemente sucedió directamente a Pedro, otras dicen que fue el tercer obispo después de la muerte del apóstol. Esto es tanto más notable por cuanto en los casos de otras iglesias sí tenemos listas relativamente fidedignas. Esto a su vez ha llevado a algunos historiadores a conjeturar que quizá al principio no había en Roma un episcopado monárquico, es decir, un solo obispo, sino más bien un episcopado colegiado en el que varios obispos o presbíteros conjuntamente dirigían la vida de la iglesia. Sea cual fuera el caso, el hecho es que durante todo el periodo que va de la persecución de Nerón en el año 64 hasta la primera epístola de Clemente en el 96 lo que sabemos del episcopado romano es poco o nada. Si desde los orígenes de la Iglesia el papado hubiera sido tan importante como pretenden algunos, habría dejado más rastros durante toda esa segunda mitad del siglo I. Durante los primeros siglos de la historia de la Iglesia, el centro numérico del cristianismo estuvo en el Oriente, y por tanto los obispos de ciudades tales como Antioquía y Alejandría tenían mucha más importancia que el obispo de Roma. Y aún en el occidente de habla latina, la dirección teológica y espiritual del cristianismo no estuvo en Roma, sino en el África Latina, que produjo a Tertuliano, Cipriano y San Agustín. Esta situación comenzó a cambiar cuando el imperio aceptó la fe cristiana. Puesto que Roma era, al menos nominalmente, la capital del imperio, la iglesia y el obispo de esa ciudad pronto lograron gran relieve. En todo el imperio, la iglesia comenzó a organizarse siguiendo los patrones trazados por el Estado, y las ciudades que tenían jurisdicción política sobre una región pronto tuvieron también jurisdicción eclesiástica. A la postre la iglesia quedó dividida en 5 patriarcados, a saber, los de Jerusalén, Antioquía, Alejandría, Constantinopla y Roma. La existencia misma del Patriarcado de Constantinopla, una ciudad que ni siquiera existía como tal en tiempos apostólicos, muestra que esta estructura respondía a realidades políticas más bien que a orígenes apostólicos. Y el carácter casi exclusivamente simbólico del Patriarcado de Jerusalén, que podía reclamar para sí aún más autoridad apostólica que la propia Roma, muestra el mismo hecho. Cuando los bárbaros invadieron el imperio, la Iglesia de Occidente comenzó a seguir un curso muy distinto de la de Oriente. En el Oriente, el imperio siguió existiendo, y los patriarcas continuaron supeditados a él. El caso de Juan Crisóstomo, que vimos en la sección anterior, se repitió frecuentemente en la Iglesia Oriental. En el Occidente, mientras tanto, el imperio desapareció, y la Iglesia vino a ser el guardián de lo que quedaba de la vieja civilización. Por tanto, el patriarca de Roma, el Papa, llegó a tener gran prestigio y autoridad.
Esto puede verse en el caso de León el Grande, de quien se ha dicho que fue verdaderamente el primer papa, en el sentido corriente del término. En el próximo capítulo trataremos acerca de su intervención en las controversias cristológicas que dividieron al Oriente durante su tiempo. Al estudiar esas controversias, y la participación de León, dos cosas resultan claras. La primera es que su autoridad no es aceptada por las partes en conflicto por el solo hecho de ser el obispo de Roma. Mientras los vientos políticos soplaron en dirección contraria, León pudo hacer poco para imponer su doctrina al resto de la Iglesia, particularmente en el Oriente. Y cuando por fin su doctrina fue aceptada, esto no fue porque proviniera del Papa, sino porque coincidía con la del partido que a la postre logró la victoria.